Les pido que, por favor, nos pongamos en pie. Vamos a leer el capítulo 25 de Hechos de los Apóstoles. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Llegado, pues, Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, descienda conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley, ni de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado en el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Oremos. Padre Santo,
Tú tienes caminos donde no lo hay. Tú haces, Señor, que las obras que suceden o las provocaciones que tenemos obren para bien, Señor, porque tú tienes el control de todo. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído esta mañana, Señor, que va a ser expuesta por nuestro hermano, el doctor Pablo Gilés. Sea, Señor, en cada corazón, llegando, Señor, tu enseñanza y apoderándola, Señor, y que la hagamos práctica. Oh, Señor, todo esto te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. Qué gusto verles, qué gusto verte, Pepito. Espero que te encuentres mejor. Marilu, buenos días. La verdad es que temporada de enfermedades, hemos estado pasando unos más, otros menos, y es necesario que oremos unos por otros, porque eso es lo que conviene, ¿no? El Señor oye la oración e intercesión de los unos por los otros. Bueno, antes de empezar, vamos a poner unos minutitos en manos del Señor. Padre querido, Padre amado, en esta mañana, Señor, nos ponemos en tu presencia y te pedimos, Señor, que limpies nuestro pecado, que borres nuestras transgresiones y que nos pongas a cuentas delante de ti. Toca, Señor, con tu mano bendita mis bocas, mis labios, mi mente, para que de mí salga palabra que sea palabra tuya, Señor, y que pueda llegar a las personas que más necesitan y a las personas que estén preparadas, ungidas por el Espíritu Santo, para que sean terreno abono fértil, para que tu palabra florezca. Quedamos, Señor, en tus manos, en tu guía y dirección, en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. El domingo anterior tuvimos una prédica hermosísima del pastor Fante, y ahí vimos cómo fue que Pablo, una vez que llegó a Jerusalén, fue tomado preso y trasladado a Cesarea, en donde quedó a manos del procurador romano de ese entonces, que era el Marco Antonio Félix, que era un procurador que gobernó a Samaria y Judea de los años 52 hasta el año 60 después de Cristo. Este tipo era un hombre totalmente corrompido, como nos lo había dicho ya, un hombre de crueldad infinita, un hombre que cuando hubo una rebelión de los judíos, no escatimó en eliminar a todos, sin mediar nada, mató a todos. Este era un tipo como Félix, corrupto, ávido por el dinero, y en manos de él queda el apóstol Pablo. Y este Félix, con su esposa Drusila, al principio se impactaron por la defensa que Pablo hizo y se quedaron motivados y le llamaban continuamente para que Pablo les explique el Evangelio y la defensa que hacía acerca de Jesucristo. Y estaban al principio conmovidos, pero posteriormente ellos lo que querían, y sobre todo Félix, era que Pablo les dé un soborno para dejarlo en libertad. Y como Pablo no les dio, simplemente él dejó que continúe preso y congraciarse de esa manera con los judíos de la época. Pero en las ocasiones que tuvo él de escuchar a Pablo, Pablo les habló acerca del de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Estas tres palabritas que ya le escuchamos al pastor Fante me han impactado a mí un poco, y son tres palabras interesantes: justicia, dominio propio y juicio venidero. ¿Qué es la justicia? Cuando Pablo les habla de la justicia, habla de la justicia de Dios, de la justicia que Dios les dio en el monte de Sinaí, es decir, a la ley judaica, la ley que tiene los 10 mandamientos y además de esos montones de prescripciones y todo. Si recordamos lo que Santiago dice en su epístola, dice que si alguno incumple uno de los preceptos de la ley, es reo de toda la ley.
Y eso no exime de ignorancia. Es como cuando usted, por ejemplo, acostumbraba a irse por una calle que era en un sentido y de la noche a la mañana la policía cambia el sentido. Y usted se mete por ahí, porque era su costumbre, ni se fijó. Y realmente eso me pasó a mí cuando yo estaba entrando a la Wimper, curvaba a las 6 de diciembre como era lo usual. Habían puesto prohibido, yo lo vi. Y claro, policía, detenido. ¿Qué pasó? No, yo hago siempre esto. Dice, sí, pero ahí dice un rótulo, prohibido virar. La ignorancia no exime de la ley. Y cuando uno incumple la ley, aunque sea por ignorancia, es reo de la ley. Y eso significa puntos menos de la licencia y una multa. Se acabó. No hay vuelta que dar. Acá es igual. Entonces, Félix, ¿cuáles eran los antecedentes de Félix? Félix era un hombre divorciado, al igual que Drusila. Ella se había estado casada con un rey y después se separó y se juntaron. Y vivían los dos en un nuevo matrimonio y de esa manera pues ellos ya incumplieron la ley. A más de esto, todas las corrupciones que Félix las tenía. Entonces hacía del hombre un hombre que no era intachable, no era irreprensible, como dice la palabra de Dios. Pero claro, esto podía haberse obviado porque leemos, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 3, las indicaciones que dice la palabra de Dios por boca de Pablo mismo acerca de lo que es la justicia. Y aquí dice en el versículo 3, en el versículo 10 del capítulo 3 de Romanos, que dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Por qué razón? Tenemos que entender que la justicia de Dios es una justicia basada en su santidad. Y en su santidad, que es un Dios santo, 3 veces santo, exige que nadie pueda estar en su presencia en pecado. Si uno tiene un pecado delante de la presencia del Señor, es consumida por el fuego santificador del Señor, porque nadie puede estar en la presencia. Entonces, en el versículo 11 de este capítulo 3 de Romanos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. ¿Está excluido alguien? No hay nadie que esté excluido. Todos somos pecadores. No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Y si leemos más adelante, dice, por cuanto ustedes estaban muertos en delitos y pecados, ahí les conoció el Señor. De ahí, de ese lodo cenagoso, nos sacó el Señor para redimirnos. No éramos justos delante de Dios. Les pongo un ejemplo. La justificación que nosotros requerimos es como, por ejemplo, cuando alguien falta al trabajo o el hijo falta a la escuela. ¿Qué le exigen en la escuela o qué te exigen en el trabajo cuando faltas? Un certificado médico para justificar la falta. De esa manera, pues yo voy con el certificado médico ante el jefe de personal, le digo, estuve enfermo, aquí está el certificado médico, y así me pone justificado. Lo mismo en el caso del niño, va a la escuela con el representante o manda una carta, dijo estuve enfermo, estuve ausente por cualquier situación, y queda justificado. Asimismo, Dios requiere una justificación por nuestro pecado. Todos somos pecadores, ya hemos visto. Y la verdad es que cuando nosotros nos ponemos a pensar lo que hemos aprendido desde niños, que nosotros pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión, y si ponemos a detallar cada uno de estos, nos faltarían libros para escribir la cantidad de pecados que tenemos, y con eso llegamos a la presencia de Dios. Pero entonces ahora dice, usted es pecador, y el Señor requiere una justificación. ¿Y cuál es la justificación que el Señor requiere para el que tiene pecado? Leamos lo que dice en Romanos 6, en la primera parte del versículo 23. Romanos 6, versículo 23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo podemos justificar nosotros delante del Señor por nuestro pecado? Con nuestra muerte. Por esa razón, el Señor mandó a sacar a Adán y Eva del paraíso y les puso unos querubines con 2 espadas flameando de fuego para evitar que regresen al lugar de comunión con Dios, porque nadie en pecado puede estar en la presencia de Dios. Y el Señor le dijo, el día que comieres de ese fruto, realmente morirás. Adán no murió ese rato, ni Eva, pero empezaron a envejecer y murieron un tiempo después.
¿Cuál se salva de morir? Nadie, porque la paga del pecado es muerte, tanto física como espiritual. Es decir, que si somos pecadores debemos morir. Pero la justicia de Dios proveyó un camino para que nosotros podamos estar justificados ante el Padre. ¿Y cuál es? Alguien que ocupe mi lugar y su lugar para que pague esta culpa. ¿Quién es? Es su Hijo, es su unigénito. Esto fue programado de antes de la fundación del mundo, de antes de que existiera nada. Como decía alguien, antes de que sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Porque Él sabía que el único camino para que nosotros podamos ser justificados ante el Padre es por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Como dijo Juan el Bautista cuando le vio acercarse al Señor para el bautismo, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero sin mancha, sin defecto. Solamente en Él podemos tener nosotros justificación. Ahora sí ya, con ese certificado de justificación podemos presentarnos al Padre. ¿Por qué? Porque en la justicia de Dios, el pecado nuestro que habíamos cometido, que cometemos y cometeremos, es justificado por la muerte del Señor y su entrega de la sangre preciosa en la cruz. Y una característica de Dios es que Él se olvida de los pecados cometidos al que está siendo justificado. Satanás, cuando nosotros estemos en el tribunal de Cristo, cuando nos presentemos, estará ahí como fiscal, como acusador, diciéndonos esto y esto hizo él y ya acuérdense de tal fecha, la hora precisa de cada pecado oculto que nosotros tengamos. Y el abogado defensor, que es nuestro Señor Jesucristo, se levantará y dirá, sí es verdad, pero todo eso lo pagué yo. Él no debe nada. ¿Quién dice aquí? No debemos nada. Esta es la justicia de Dios. Y podemos leer en el mismo capítulo 3 de Romanos, en el versículo 22, que dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y ese es el evangelio. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, regalo no merecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús, es decir, la compra por medio de su sangre de la esclavitud que teníamos nosotros del pecado. El pecado nos tenía esclavizados, con su sangre preciosa fuimos liberados. Somos ahora siervos por gracia, horadados el pabellón de la oreja, porque amamos al Señor Jesucristo y le servimos a Él por amor. Esa es una frase hermosa también que hay que revisar. Y continúa, dice, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y habíamos dicho lo que significa propiciación. Es sacrificio agradable al Señor, algo que le sirve. ¿Se acuerdan cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y esparcía la sangre del cordero de expiación sobre el altar y sobre el arca, sobre la tapa del propiciatorio, para que esa sangre rociada ahí sea propicia, agradable a Dios, para justificar los pecados del pueblo por un año? Pero como dice en Hebreos, el sacrificio del Señor Jesucristo fue una sola vez y para siempre. Sacrificio propiciatorio para el Señor. Y es lo que dice aquí, en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nosotros necesitábamos un nuevo Adán. El primer Adán nos heredó la naturaleza pecaminosa. El segundo Adán, que es Cristo, nos hereda la justificación. Si es que usted ha puesto su confianza en Cristo Jesús, sus pecados han sido borrados desde hace más de 2000 años. En la sangre del Señor, todo ha sido borrado. Esta justicia es un manto que desciende sobre nosotros como un vestido y nos enviste. Por eso es que cuando nosotros somos bautizados, al ser sumergidos, queda el hombre viejo y resucita
el nuevo hombre embestido y vestido de Cristo, del manto de justicia que el Señor provee para cada uno de nosotros. Todo esto oyó Félix y también le habló del dominio propio. El dominio propio es uno de las partes constitutivas del fruto del Espíritu Santo que cada cristiano debe tener. Y no es una porción como lo que fueran los dones. El fruto del Espíritu es uno solo y tiene que ser cubierto por todo lo que está escrito en Gálatas 5:22, en donde dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, tolerancia, etcétera, etcétera, hasta completar todo lo que constituye el gozo, el fruto del Espíritu. Y esto es una cosa que tenemos que irla desarrollando y llegar a tener todo. Cuando tengamos todo, hemos llegado a tener madurez en el Señor. Y Pablo le habló a Félix de esto. Y también le habló del juicio venidero. Y cuando Pablo le habla del juicio venidero, le está hablando del gran trono blanco. Es el trono, yo les hablé alguna vez acerca de la resurrección. Cuando los que murieron en Cristo y los que murieron sin Cristo sean resucitados de una sola vez al final del milenio, ellos irán delante del trono blanco a rendir cuentas por sus obras. Y ahí va a ser juzgado de acuerdo a lo que hayan hecho, si es que están en Cristo o no. Y los que no estén en Cristo serán puestos al lado izquierdo a los cabritos e irán al lago de fuego, en donde estará ya Satanás y su profeta. El juicio nos habla y le habla a Félix de que hay dos caminos: en Cristo, redención, justificación y gracia y vida eterna. Sin Cristo, los pecados recaen sobre uno mismo y la paga del pecado es muerte. Y la persona que muere sin Cristo no le queda más camino que el infierno. Es así de la palabra del Señor y eso es lo que le dice. Cuando Félix y Drusila oyeron esto, se asustaron. Se asustaron de una manera impresionante y prefirieron dejar para después. Y le dijeron, ya te llamaremos más luego. Hermanos, dejar una decisión para después puede ser muy peligroso. Faraón de Egipto siempre pospuso la decisión de dejar salir al pueblo de Dios. Él recibió las noticias a través de las plagas de que Jehová era el Dios verdadero y que los dioses en que los egipcios confiaban no eran dioses, sino creación de hombre e invento del hombre, y que a pesar de que podían ser poderosos porque estaban manejados por Satanás, el Señor era mucho más poderoso. Aún los mismos sacerdotes de Faraón y los magos le decían, el Señor Dios es el que ha impuesto estas plagas. Y le decía, deja salir al pueblo, deja salir al pueblo. Y le posponían. ¿Qué pasó? Cuando una persona pospone y pospone la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, el corazón se le endurece. Cuando nosotros cogemos el barro y le ponemos al sol, este se seca y se resquebraja. Cuando usted pone la cera al sol, esta se calienta y se desliga. ¿Cómo es nuestro corazón? Endurecido como roca o suave, delicado como cera, para que nosotros seamos receptivos de la palabra de Dios. Esto le pasó a Félix. En un principio quizás hasta quiso tomar la decisión de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, pero más pudo lo que él era antes, el viejo hombre, codicioso, ambicioso, quería soborno, quería tener el dinero fácil. Y eso me trae a colación de los políticos, ¿no? Alguien decía, ¿cómo es posible que gasten millones en una propaganda, en una campaña electoral, cuando el sueldo de uno de los importantes no pasa de 4 o 5 mil dólares al año? Es decir, que recibirá por año 60 mil dólares. Y en 4 años de gobierno van a percibir un sueldo de 240 mil y se gastan 2 millones de dólares para ese empleo. Que es fácil corregir, que la corrupción prima, que el dinero fácil, la codicia, la ambición manda. Y eso es lo que hizo que Félix no recibiera al Señor Jesucristo.
cuando nosotros no dejamos nuestros malos hábitos, nuestra costumbre de vivir en el mundo, es muy factible que el corazón se endurezca. Y un corazón endurecido es muy, muy difícil que reciba al Señor Jesucristo. La edad ideal para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador es en la niñez, en la juventud y en la adolescencia. Conforme va pasando el tiempo, el corazón se va endureciendo. Que una persona de 80 años reciba al Señor Jesucristo es realmente un logro. Porque ya todas las tradiciones, todo lo que han hecho a lo largo de su vida, pesa demasiado. Y el camino ha hecho que se endurezca. Esto hizo temblar a Félix. Dejó pasar la oportunidad y no lo hizo. Y le mantuvo preso. Y recién empezamos en el capítulo 25, en el versículo 1. Cuando llega Festo a reemplazarle a Félix. Porque Félix no era querido por los judíos. Los judíos reclamaban a César Augusto desde entonces de la crueldad de este hombre, de la codicia, de los mala conducta que tenía, hasta que César le puso atención y fue separado de su cargo y él y Drusila salieron. Algo interesante que estuve leyendo en la historia secular es que tanto Félix como Drusila fueron a vivir a Pompeya y ahí fallecieron cuando hubo la erupción del Vesubio. Es como una nota aparte nada más. Pero sigamos leyendo. Y dice, llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Es decir, él llega a Cesarea donde estaba el preso Pablo, pero de ahí se pasa a los 3 días a Jerusalén. El motivo era ponerse a las órdenes del Sanedrín, de los judíos, para establecer relaciones con la religión judaica, que era la religión dominante de Palestina y que era muy importante. Entonces, si él quería tener un gobierno aceptable, tranquilo, sin tanto sobresalto como lo tuvo Félix, tenía que congraciarse con el Sanedrín y con los judíos importantes. Y eso hizo. Fue allá, vino a Jerusalén y ahí se presentó con los miembros de la élite judaica y a los miembros del Sanedrín. Y continúa en el versículo 2 y dice, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, como un regalo, como un favor, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. A mí me llama la atención. Pablo fue acusado de cosas infundadas. Sabíamos que el único origen por el cual los miembros del Sanedrín querían eliminarle a Pablo era el odio a Jesús. Y cualquiera que defienda o promulgue el nombre de Jesús caía dentro de lo mismo. Entonces, ellos juraron, ¿se acuerdan ustedes en el capítulo 23 que dije? No comeremos ni beberemos mientras Pablo esté vivo. Y tramaron un plan para matarlo. Pero habían pasado ya 2 años, durante los cuales esta gente, en lugar de dejar pasar el enojo y la ira, lo alimentaron. Y mire cómo dice acá, y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traerse a Jerusalén para en el camino prepararle una celada y matar. Cuando nosotros dejamos que una venganza, que un resentimiento anide en el corazón, esto es como un cáncer. Es como raíz de amargura que va entrando en el corazón y destruye a la persona. Y yo me ato mi tobillo a la persona que me injurió y no me suelto. Y de mañana y tarde estoy magullando, pensando cómo este tipo hará o la persona que me hizo este daño. Y estoy dale y dale y dale. Y el que no camina soy yo, porque estoy detenido. Y esta raíz de amargura destruye la naturaleza benigna del ser humano. Cuando nosotros no tenemos un corazón perdonador, el daño es para cada uno. Esta gente se envenenó. No murieron porque no cumplieron lo que dijeron, que no comerán ni beberán mientras Pablo esté vivo. Pero 2 años después seguían queriendo matar a Pablo. Y causa ninguna, sin ninguna causa. Continúa en el versículo 4 y dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve.
Recordemos que Festo estaba en Jerusalén. Ahí fue abordado y les dice, no, tranquilos, yo no me quedo aquí, voy a regresar a Cesarea, y si ustedes quieren, acompáñenme para que le acusen allá a Pablo. Y eso dice en el 6, y deteniéndose en el 5, perdón, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle, vamos, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, los judíos lo rodearon, dice, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada, porque ellos le acusaban de eso, ¿no? Acuérdense que lo que decían era, ha injuriado la ley judaica, se ha puesto en contra de lo que nosotros decimos, ha blasfemado y ha profanado el templo al meter a gente que no es judía, metió gentiles en el templo. Y por último es un tipo que causa sedición porque está levantando a los pueblos de todas las naciones presentes en contra del gobierno establecido de Roma. Esas eran las acusaciones. Y entonces le querían ahí, pero ya en esta ocasión ellos ya no estaban con el abogado que llevaron la vez pasada, ¿se acuerdan? Que fueron con un abogado preparado en leyes que le acusó, que tampoco pudo demostrar nada. Y ahora igual manera. Todas estas fueron mentiras deliberadas. Las dos primeras acusaciones contra la ley judaica y la segunda contra Roma. La primera, en cuanto a herejía, quizá podría haber dicho, porque obviamente un hereje es la persona que disiente o se aparta de la doctrina o normas de la institución, organización o academia, aunque no tenían un sentido ante la ley romana. Claro, decía, él se ha apartado de la ley judaica porque está profesando que Jesucristo es el Señor, que cambió la ley, que ya no se respete la ley, pero eso a los romanos no les importaba. Son cosas de ustedes, eso arreglen allá, pero no es causa de muerte para él. Lo mismo el asunto de la herejía, digamos, de la blasfemia que había hecho en contra del templo, de mentir gentiles, no lo pueden probar, y la de sedición contra el Estado es todo lo contrario. Pues bien, él decía, yo no estoy aquí desde hace tanto tiempo, yo no he estado organizando nada, ya apenas llegué, al tercer día me agarraron y estoy preso ya 2 años aquí, no me he reunido ni me he amotinado con nadie, no hemos tenido reuniones con nada. Entonces ustedes pueden probar que jamás ha habido ninguna sedición en contra del Estado. De todas formas, Festo dice en el versículo 9, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo le dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgados de estas cosas delante de mí? Tratando de oír lo que el consejo del Sanedrín y los judíos para que en el camino sea asesinado. Aquí tenemos dos cosas. O Festo era un corrupto que permitía que de esa manera pues se libraba del problema, camino a Jerusalén, le asesinaban a Pablo, fin de la situación. O era un ingenuo que creía en la sinceridad de los miembros del Sanedrín y decía, bueno, vamos a Jerusalén para que se le haga el juicio ahí. Y aquí también vemos cómo Pablo, lleno del Espíritu Santo, con serenidad y con anticipándose la jugada de los judíos, contesta en el versículo 10. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy. ¿Qué quería decir con esto? Estoy ante un tribunal romano. Y dice, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que ellos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Y aquí hay otra cosa. ¿Qué es lo que vemos de Pablo? Integridad. Él dice, claro, demuéstreme. Si algo he cometido, si alguna cosa yo he hecho, soy digno de muerte. Me someto a la ley judaica, a la ley romana. Pero demuéstreme. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la falta? ¿Qué habla de esto? De que Pablo era irreprensible.
Si es que a nosotros se nos pusiera en un juicio para demostrar que somos cristianos, la pregunta es, ¿habrá evidencias suficientes para que podamos decir que somos cristianos? ¿Quién de nosotros ama al Señor y al prójimo como a sí mismo? ¿Quién de nosotros es un Cristo pequeño? Nos llamamos cristianos. Cristiano significa Cristo pequeño. ¿Quién de nosotros puede decir, a través tuyo veo a Cristo? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros debemos ser testimonio de Cristo. Y si es necesario usar palabras, nuestra vida debe reflejar al Señor. Tenemos que ser como Pablo, irreprensibles. Que nadie pueda acusarnos de nada. Sin mancha, sin pecado. Qué difícil reto. No lo podemos alcanzar, yo lo sé. Estamos todavía atados a esta carne. Y Pablo mismo decía, ay de mí, que queriendo hacer lo bueno no lo hago. No haz lo malo que no quiero hacer, eso hago. Sin embargo, él podía decir, sigan mi ejemplo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Y esa es la meta. Poder decir al hijo, al nieto, sigue mi ejemplo, porque yo sigo el ejemplo de Cristo. Cuando podamos decir eso, estamos en el camino del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que era irreprensible. Pero él, acuérdense que es un ciudadano romano, nacido en Tarso. Y lo que hizo simplemente fue ejercer sus derechos como ciudadano, que era un procedimiento completamente normal y justo. Él decía, yo confiar en la justicia de los judíos, no llego ni al tribunal, me matan. Y confiar en la justicia del tribuno o del procurador romano, que son gente que está también al moverse de las olas, ¿no? Si es que quiero congraciarme con los judíos, mátenme. Si quiero congraciarme con el César, allá te mando. Entonces, en ese va y bien, entonces él dice, no, yo no apelo ni a la justicia de los judíos, ni a tu justicia. A César voy, al Tribunal Supremo, a que me juzgue el César. Entonces, Festo tiene que tomar la decisión única que le quedaba, enviar a Pablo a Roma. Acuérdese lo que decía en Hechos, en el capítulo 21, en el versículo 10. Y dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Le rogaban a Pablo, no vayas, te van a tomar preso. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Aquí vemos una actitud interesante la de Pablo, que vale la pena analizar. Y que es importante porque hay hoy en día una tendencia, sobre todo en los siglos pasados, de la autoflagelación, del martirio, que no es el caso de Pablo. Pablo estaba dispuesto a morir por el Señor Jesucristo. Ante cualquier circunstancia quería defender su fe y quería defender la fe del Señor. Y si vemos, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 35, donde dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como las ovejas de matadero. Los primeros cristianos iban al Coliseo romano gozosos, cantando himnos, sabiendo que iban a encontrar la muerte. Pero no era algo que ellos buscaron, sino que eso les condujo la defensa de la fe, pero no el autoflagelamiento. Una cosa es estar dispuestos a sufrir las consecuencias de nuestra fidelidad hacia el Señor Jesucristo,
Pero otra muy diferente es salir a buscarse uno mismo las lesiones o sufrimientos innecesarios. Ponerse tillos en las rodillas y estar de rodillas, o clavos en los pies, o flagelarse. Eso habla de personas que tienen alguna alteración mental y que no están en su equilibrio emocional correcto. Lutero, al principio, él tenía una lucha terrible contra el pecado. Él se daba cuenta que era pecador, que estaba inmerso en el pecado, y por más que luchaba no podía salir de él, y empezó a autoafligirse, hasta cuando estudió Romanos y Gálatas, y se dio cuenta que el único camino es la gracia del Señor Jesucristo. Y cuando él encuentra eso, encuentra la paz. Y puede, como dice Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Cristo. ¿Qué es para con Dios? ¿Qué significa eso? Que la única manera de reconciliarnos nosotros con el Señor, con el Dios, es a través de la muerte del Señor Jesucristo y de su sangre. De esa manera somos justificados y ahora tenemos paz para con Dios. Esa enemistad que teníamos con Dios se acaba, se rompe, porque ya no hay pecado que nos separe. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Entonces dice en el versículo 12, Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César, has apelado, a César irás. Y de esa manera él también se libera de Pablo, que era un dolor de cabeza, porque estaba siempre pendiente el tema de los judíos y de los miembros del Sanedrín que querían eliminar. Entonces, mandado a Roma, se acababa el problema. Ahora, ¿qué era lo que quería Pablo? Cuando les dijo a los hermanos acá que no importaba que si es que el Espíritu decía que le iban a amarrar y todo, pero que él tenía que ir a Roma. Y eso vemos en Romanos, en capítulo 1, versículo 9, que dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Cuál fue la manera que el Señor le dijo que tenía que ir? No fue en un crucero. A Roma fue en cadenas. Y en cadenas llegó. Y ahí vio, acuérdense en el hundimiento cerca de la isla de Malta, en donde una víbora le mordió y le dijeron, tiene que haber sido alguna cosa más, porque va a morir se salva del naufragio y va a morir por la picadura de una culebra. Sin embargo, vieron como la culebra no le hizo nada, el veneno no le produjo ningún daño, ni le ocasionó la muerte, y le consideraron un dios. Y de ahí empezó Pablo su ministerio a evangelizar, a sanar y a hacer las manifestaciones que el Espíritu de Dios se manifestaba a través de él. Y ese fue el mecanismo por el cual él llegó a Roma. Nuestra decisión no es lo más importante, es la decisión del Señor. No tenemos que pedir al Señor las cosas que nosotros queremos. ¿Cómo queremos? Tenemos que pedirle al Señor que nos deje crecer en su palabra, que nos deje madurar y que seamos receptivos a su voluntad. Cuando yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ahí tengo gozo y doy gracias en todo. Sea bueno, sea malo, aparentemente para nosotros, pero sabemos que los planes del Señor son perfectos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les salen para bien. Romanos 8:28. En resumen, hermanos, y para terminar, hemos sacado de conclusión de esta defensa de Pablo ante Félix, que primero, un pecador necesita ser justificado ante Dios y que no puede proveer esta justificación por sí mismo, de modo que Dios lo provee para él en la persona de su Hijo Cristo, para todos los que en él creen. Eso es la primera cosa. Segundo, Dios a veces no da segundas oportunidades. Cuando posponemos nuestra decisión de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, corremos el riesgo de que Dios endurezca nuestro corazón como lo hizo con Faraón y Félix. Tercero, el mantener el resentimiento y el odio permite que en nuestro corazón crezca raíz de amargura, como lo hizo en la vida de estos, y de esa manera arruine sus vidas y las nuestras.
Si nosotros guardamos resentimiento, dolor hacia alguien y no nos ponemos a cuentas, no podemos crecer a la altura que el Señor quiere que lo hagamos. Y cuarto, hay que estar dispuestos a padecer martirio por amor a Cristo, pero no buscarlo innecesariamente, peor aún, autoinfligirnos. Y no necesariamente tenemos que infligirnos por forma física, con flagelarnos o ponernos cualquier cosa que nos lastime. A veces, Satanás nos pone en el corazón la culpa. A ti, que te perdone ese pecado que cometiste. No, es demasiado grande. Tú no puedes ser perdonado por el Señor. Y eso es un automatismo. Y empezamos a pesar día y noche en lo que cometí. No soy digno del perdón del Señor. Y eso provoca un rompimiento con el Señor. Porque sabemos que la Biblia dice, la palabra del Señor dice, que nuestros pecados ya han sido justificados y que Dios los ha olvidado, los ha arrojado al fondo del abismo para no acordarse nunca más de ello. Entonces tenemos que luchar contra la culpa para no ser automartirizados. Tenemos que confiar en la palabra del Señor, tenemos que confiar en su justicia y en su gracia. Y cada mañana son nuevas sus misericordias. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra bendita, que es maravillosa, que pegue, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, que cambie nuestra forma de ser. Y que si alguien en este día no ha recibido al Señor Jesucristo, lo haga, que le reciba como su Señor y Salvador, para que de esa manera quede justificado ante el Padre y pueda tener vida nueva, una vida eterna y un crecimiento en la palabra del Señor. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, mi buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, mi buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado.
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.